Bienvenido a un video sobre series infinitas telescópicas. Este es un tipo especial de serie porque si converge, podremos determinar a qué converge. Vamos a echar un vistazo a un telescopio serio. Y comencemos generando los términos en la serie. Entonces, cuando n es igual a 1 tendría 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 cuadrados o un cuarto. Además, cuando n es 2, tendríamos un cuarto aquí. Menos, esto debería ser 2 a la tercera. Entonces, 1 ochos. Además, cuando n es 3, tenemos 1 8. Menos esto debería ser un decimosexto. Y así. Entonces, lo que notamos sobre una serie telescópica, es que muchos de los términos son opuestos. Por ejemplo, un cuarto negativo más un cuarto que sería 0. Un octavo negativo más un octavo que sería 0. Y así. Entonces, recuerde determinar si esta serie converge o diverge. Tenemos que considerar el límite de las sumas parciales. Entonces, para esta serie la suma parcial sería igual. Notar que esta mitad no se va a simplificar, entonces, tendríamos la mitad más un montón de términos que se simplificarían, y luego tenemos un término restante al final de este término restante. Proviene de la segunda mitad de esta fórmula, por lo que tendríamos menos 1 sobre 2 a la potencia de n más 1. Entonces, si tomas el límite de esto, no solo podemos determinar si converge, sino también a qué converge. Entonces, esta serie infinita sería igual al límite. Cuando n se acerca al infinito, de la mitad menos 1 sobre 2 el n más 1. Bueno, cuando n se acerca al infinito, este denominador está aumentando sin límite. Entonces, esto se acerca a 0. Entonces, tendríamos la mitad menos 0, solo la mitad. Entonces, una vez más, lo especial de esta serie telescópica es que no solo podemos decir que converge, sino que converge a la mitad. Entonces, formalicemos un poco la idea de un telescopio serio. Serie telescópica son la forma donde si expandimos los términos en la serie y reagruparlos, muchos de los términos serán opuestos, permitiéndonos determinar si converge y a qué converge. Sin embargo, debemos ser conscientes de que las series solo convergen si un enfoque sub n es un número finito a medida que n se aproxima al infinito. Lo siguiente a tener en cuenta sobre la serie infinita telescópica es que a veces no es obvio que la serie es telescópica. Entonces, para usar fracciones parciales para descomponer esto, será mucho más obvio si se trata de una serie telescópica. Lo primero que podemos hacer aquí es factorizar los 3, ya que no está afectado por n. Ahora, usa fracciones parciales para descomponer esto. Entonces comenzaremos factorizando el denominador, tendremos n más 1. Veces y más 2, debe ser igual a sobre n más 1. Más b sobre n más 2. Ahora, si multiplicamos cada fracción por n más una vez y más 2, tenemos 1 igual aquí, el n más 1 con simplificar tenemos a veces n más 2. Más b veces n más 1. No dejar que un igual negativo 2. Tendríamos 1 igual a esto sería 0, y tendríamos b negativo. Entonces, esto nos dice que b es igual a 1 o negativo. Y si dejamos n igual a 1 o negativo, tendríamos 1, igual, esto debería ser a o solo a, y debería ser 0. Entonces sabemos que a es igual a 1. Ahora que sabemos que el valor es a y b, podemos usar fracciones parciales para reescribir esta serie infinita. Entonces, tendremos 3 veces suma de a es 1, así que tendremos 1 sobre n más 1. Y dado que b es negativo, escribiremos esto como menos 1 sobre n más 2. Vayamos y tomemos esto en la próxima diapositiva, y comencemos a expandirlo. Entonces si n es igual a un aspecto que tendremos 3 veces la cantidad de la mitad. Menos esto debería ser un tercio. Más. Cuando n es 2 tendremos un tercio.
menos un cuarto. Más cuando n es 3, tendremos un cuarto, menos un quinto. Y así. Y ahora probablemente pueda ver que muchos de estos términos terminan siendo opuestos. Tenemos un tercio negativo, un tercio positivo, un cuarto negativo, un cuarto positivo, y así sucesivamente. Entonces, si ahora consideramos la fórmula para las sumas parciales, sería igual a 3 veces una cantidad de la mitad. Y luego vendría el último término de cualquier suma parcial. Menos 1 sobre n más 2. Entonces, ahora podemos tomar el límite en la suma parcial cuando n se aproxima al infinito. Y esto nos dirá, si converge, y también, cuándo converge a. Bueno, 1 sobre n más 2 se acercará a 0, como n se acerca al infinito. Entonces, este límite es igual a 3 veces la mitad o 3 mitades. Entonces, esto nos dice que esta serie telescópica converge y se convierte en 3 mitades. Ahora a veces tenemos una serie telescópica de los términos que se simplifican o no, uno al lado del otro, pero si expande las series infinitas, basta, encontrará los términos que se simplifican, y también los que no. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.